Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Wu Shuyu desde nuestro estudio en Beijing. El grupo de los BRICS se fundó en el año 2006, compuesto en la actualidad por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con la adhesión de este último en el año 2010. Este bloque de economías emergentes celebra su cumbre anual de 2023 en Johannesburgo del 22 al 24 de agosto. Sobre este tema tenemos el placer de contar con la presencia en el estudio de María Sanhueza, corresponsal europea del periódico latinoamericano El Ciudadano y especialista en China, y de Carolina Bejarano, periodista internacional de Noticias Caracol de Colombia. Bienvenidas. Muchas gracias, encantada de la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, María Carolina. Bueno, desde que el grupo BRICS emitió a Sudáfrica como su miembro de pleno derecho en el año 2010, gran número de países de economías emergentes o en vía de desarrollo han mostrado su fuerte voluntad de fortalecer aún más la cooperación con los países BRICS. Como consecuencia, siendo país presidente rotativo del grupo, en el año 2017, China propuso por primera vez el modelo de cooperación BRICS Plus, invitando a estos países, a más países a asistir en el diálogo. Entonces, en primer lugar, quería preguntar a María por qué es tan atractivo este mecanismo de cooperación de los BRICS. A mí me gustaría invertir la pregunta porque el BRICS no lo podemos entender sin haber entendido cuáles son los cambios fundamentales de los últimos años en términos de la arena internacional. No solamente la pandemia, sino que la guerra en Ucrania, las sanciones económicas que declararon el inicio de la guerra comercial, pero con eso un proceso que parece irrefrenable de desacoplamiento entre la economía china y latinoamericana, China y de los Estados Unidos, que deja sin esperanza a los países que son dependientes del sistema internacional. Entonces, ¿qué significa el BRICS en estos momentos? Significa que la fe en el sistema internacional, sobre todo después de la guerra en Ucrania, sobre todo después de las sanciones a Rusia, de una inflación que las instituciones internacionales no han sido capaces de controlar y que tienen sobre todo su impacto más profundo en el llamado sur global. El BRICS en estas condiciones implica la única esperanza, la única salida de reordenamiento que ven los países más pobres o los llamados países subdesarrollados, pero que hoy en día no solamente son países que se vean a sí mismos como subdesarrollados, sino que ven en esta no alineación con las dos grandes potencias una posibilidad de manejar sus economías de forma independiente, una posibilidad que no entrega este sistema internacional. Sabemos que los grandes desastres han venido precisamente por la unilateralidad del mundo. Sabemos que el norte de África hoy en día está pasando una hambruna porque el Fondo Monetario Internacional les dijo que plantaran trigo y que dejaran su economía de subsistencia. Sabíamos que Latinoamérica fue totalmente enfocado a la exportación de recursos naturales porque así lo hicieron los Estados Unidos con una política constante de golpe de Estado que reestructuraron la economía en ese sentido. Lo mismo en África, lo mismo en Asia Central. Entonces, esos tres lugares estratégicos que, digamos, se refiere principalmente al sur global, hoy en día reconocen en el BRICS un camino diferente. Y eso coincide con el mundo post-unilateral. Y al único país a quien beneficiaba la unilateralidad solo Estados Unidos. Es decir, el BRICS coincide con los intereses estratégicos de la mayor parte del mundo. Y en ese sentido se hace cada vez más relevante. Bueno, por eso decimos que luchar contra el unilateralismo para lograr un desarrollo de multipolaridad es el único camino, la única salida para el futuro desarrollo de la comunidad internacional. Sobre este mismo tema, el señor Evandro Carvalho, coordinador del Centro de Estudios Brasil-China de la Fundación Gelútio Vargas en Río de Janeiro, también compartió con nosotros sus observaciones. Escuchemos. Yo creo que el mecanismo BRICS se volvió atractivo porque demostró ser viable para que países no occidentales con economías relevantes pudieran, aún a pesar de las distancias geográficas, llevar a cabo iniciativas comunes que los beneficien sin tener que explotar las debilidades de terceros países. Cuando los BRICS crearon el nuevo Banco de Desarrollo, demostraron que son capaces de impulsar iniciativas concretas en el campo económico y esto, yo creo, es prueba de su vitalidad. Los BRICS no son solo un conjunto de países que cuentan con grandes territorios y poblaciones, sino países que cuentan con una diplomacia
capaz de respetar las diferencias y hacer de ellas su fuerza y motor de innovación en política exterior. Por supuesto, es significativo que China y Rusia sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sin embargo, no utilizan esta posición de poder para imponerse a los demás miembros de BRICS. Esto no es un dato menor, ya que da mucha credibilidad a la reiterada defensa de los BRICS por una reforma de los organismos internacionales relevantes del siglo XX, en particular el FMI, el Banco Mundial, la ONU y la OMC, para adaptarlos al nuevo contexto internacional del siglo XXI. Así, los BRICS se volvieron atractivos para un gran número de potencias emergentes y países en desarrollo porque tiene iniciativas concretas, respeta las diferencias entre sus miembros y tiene como principal objetivo la promoción de un orden internacional más inclusivo y democrático. El presidente brasileño Lula da Silva dijo en Brasilia el 2 de agosto que los países BRICS podrían ayudar a reducir la desigualdad global. Leticia Martínez, periodista de la televisión pública de Argentina, durante una entrevista con CGTN en español, compartió con nosotros sus valoraciones sobre las palabras de Lula y el papel que desempeñan los países BRICS en la promoción de un orden internacional más justo y equitativo. Veamos. Bueno, me parece, Rosita, que primero para responder a eso hay que contextualizar brevemente lo que significa la llegada de Lula da Silva a Brasil, digamos en su ya tercer mandato, pero que tiene una política exterior que difiere justamente de su antecesor, Jair Bolsonaro, que como sabemos tenía un lineamiento muy fuerte a Donald Trump y esta idea más unilateral, de hecho de irse de distintos grupos y bloques internacionales. Bueno, en ese contexto Lula llegó con la idea justamente de dar marcha atrás y en parte justamente el foco de Lula está puesto, por supuesto, por un lado a nivel regional en Latinoamérica, pero por otro lado también apuesta a lo que tiene que ver con los BRICS, lo que tiene que ver con los países emergentes, y en ese contexto es que es el planteo del presidente Lula. Se da además en un contexto justamente, bueno, muchos analistas plantean que se está viviendo una nueva guerra fría y sobre todo en gran parte lo que ha dejado el gobierno de Trump en Estados Unidos, esta idea de una guerra comercial con China y todo lo que ha conllevado en ese sentido en el mapa geopolítico. Me parece que el planteo de Lula justamente de los BRICS, incluso la posibilidad, y que también el presidente brasileño lo ha planteado, que ingresen otros países, en ese caso, por ejemplo, la Argentina es uno de los países que busca ingresar a este grupo. Bueno, es clave y es fundamental pensando en qué puede llegar a pasar en la región, por ejemplo, en el caso de la Argentina, que apuesta a poder ingresar a los BRICS, porque de esa manera considera que puede llegar también a recibir inversiones, préstamos justamente del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Entonces es clave esta cumbre en cuanto y en tanto se desarrolla justamente en paralelo a los organismos internacionales que ya conocemos, que ya hemos visto cómo actúan, y en ese sentido, bueno, me parece que es clave justamente este grupo de países emergentes en los cuales, si se considera que está más del 30% del PBI mundial, de hecho superando a, por ejemplo, lo que tiene que ver con el histórico G7, que se supone que son los países en desarrollo o países más desarrollados, pero que queda muy claro cómo los BRICS incluso han logrado superar en ese sentido y el significado que tiene a nivel internacional. Así que, por supuesto, es muy clave esta postura de Lula que, repito, tiene que ver con la idea de diferenciarse de Bolsonaro y abogar por un mundo multilateral, un mundo que apueste a nuevos bloques, a nuevo intercambio comercial, nuevos intercambios económicos, justamente intentando dejar un poco atrás las desigualdades y los endeudamientos que hemos visto de los organismos que ya se conocen a nivel internacional y, bueno, por supuesto desde la Argentina que conocemos muy bien. Así que me parece que es en ese contexto que se da esta postura del gobierno brasileño con respecto a los BRICS.
Bueno, bienvenidos de vuelta. La siguiente pregunta la quería hacer a Carolina porque en la 13ª reunión de ministros de Economía y Comercio de los BRICS celebrada el día 8 de agosto, los ministros de Economía y Comercio de estos 5 países llegaron a un consenso sobre una serie de importantes cuestiones económicas y comerciales. Uno de ellos es fortalecer la cooperación en áreas emergentes, como por ejemplo la economía digital y el desarrollo verde. Y entonces, ¿cómo deberían los países BRICS promover la conectividad global, reducir la brecha digital y también fortalecer la innovación tecnológica y la cooperación internacional? ¿Cuáles son las implicaciones de estos, Carolina? Bueno, yo creo que como BRICS y representa a cada país un continente distinto, pienso que primero debe centrarse en las necesidades propias de cada uno de sus países. De esta manera, la brecha empieza desde el propio país. Y viendo estas, digamos, falencias o necesidades, poder proyectar internacionalmente lo que se aprendió de esas falencias, poder nutrir lo que cada país tiene por, digamos, mejorar en tema tecnológico y digital, que ahora es básicamente la economía global se mueve digitalmente y China es uno de sus ejemplos. Y después de este, digamos, proceso interno de cada país, poder sacar estas estrategias, lo bueno, las oportunidades y también, digamos, las fortalezas para direccionarlo en los países que componen BRICS. De hecho, justamente volvemos al unilateralismo, que no sea de esta manera por un interés propio, sino común. Mirar esas fortalezas y también esos desafíos para cada país que integra esta alianza, poder implementar esta tecnología. Por ejemplo, hago un ejemplo específico en Brasil, Suramérica, que es un país desarrollado, digamos, de nuestro continente, del sur, pero también tiene bastantes cosas por trabajar en lugares en la periferia, donde la tecnología no llega y donde evidentemente estamos en el siglo XXI, donde el mundo está globalizado y se mueve con ello. Entonces, pienso que a raíz los problemas deben iniciar mirando cada país qué oportunidad debe tener, tecnológicamente mirar también si se puede intercambiar esos conocimientos de tecnología para implementarlos en sus propios lugares y que de alguna manera también contribuya a la educación, porque un país sin educación pues no está, digamos, próspero al desarrollo. Y la tecnología es una herramienta muy importante para que a raíz de la educación se pueda precisamente crear ciudadanos con una mente más abierta, tener más oportunidades y precisamente el BRICS dar esta oportunidad, como incluso existen los intercambios culturales, de aprender de otro tipo de culturas, y estamos hablando de continentes totalmente distintos, pero que a través de la tecnología justamente se puede, digamos, brindar una ayuda para que esto sea más desarrollado. Justamente con la tecnología también viene de la parte verde, y es que el mundo está transformándose totalmente. La economía global incluso hace que las distancias sean más cortas, pese a que los países se encuentren absolutamente a kilómetros. Nada más lo que he experimentado aquí en China, todo funciona básicamente digital y no existe tanto como esa brecha interna entre los ciudadanos de no poder tener un celular a la mano y poder tener un pedido delivery, un domicilio o incluso el transporte público. Digamos que del otro lado del mundo, en América Latina, es muy distinto ese contexto. No es como tan obvio o tan fácil que los ciudadanos tengan acceso a este tipo de tecnologías, pero también con el mundo y la tecnología verde, justamente con el mundo de las bicicletas, por ejemplo, es una tecnología que parece básica, sencilla, pero que contribuye mucho a el cambio climático, a reducir, por ejemplo, distancias, tiempo, calidad de vida en las personas, pero también uso de no automóviles que requieran gasolina. Por ejemplo, incluso los carros eléctricos han hecho una gran diferencia y sigo comparando, son de países de distintos continentes donde en uno puede ser muy desarrollado ese tema, pero en otros no, y viceversa. Tal vez, por ejemplo, Brasil tenga más conocimiento en tema de medio ambiente, temas verdes que puedan aportar de este lado del mundo, y de este lado del mundo la tecnología que han desarrollado, pues también para que no
para que se acabe este unilateralismo y también a raíz de los gobiernos que puedan tener más cooperación, e incluso los medios de comunicación son muy importantes para romper esta brecha, ¿no? Porque también que por medio de la tecnología todos los ciudadanos del mundo puedan tener acceso a la información, no solo los ciudadanos de un solo país tener información de su propio país, sino que a través de esta tecnología del internet puedan informarse de absolutamente todo lo que ocurre en el mundo. Nosotros estamos aquí en China, pero digamos podemos saber qué es lo que ocurre en otros países del mundo, tener una mirada menos sesgada, más opiniones al respecto, tener una opinión propia, pero también eso a raíz de la educación, y vuelvo a ese punto. Para mí el desarrollo de un país radica en la educación, en la calidad de educación que puedan tener sus ciudadanos, en el acceso a la tecnología que hoy en día es demasiado importante, y los gobiernos presentes en los intereses de su pueblo, que conozcan a su pueblo primero para ver cuáles son las necesidades, qué es lo que necesitan, y a raíz de esto también hacer una cooperación internacional y hacer este tipo de intercambios culturales que pueden ser bastante fructíferos, pues en este caso para el BRICS. Muy interesante. Por eso decimos que además de la cooperación económica y comercial entre estos países BRICS que solían hacer estos 5 países, otros sectores también son muy importantes, como hemos mencionado, la economía digital, desarrollo ecológico, también innovación tecnológica. Estos factores también son muy importantes e interesantes para promover un conocimiento mutuo entre estos países BRICS y también promover su cultura, su educación en muchos sectores que benefician a estos 5 países. Bueno, sobre este mismo tema veamos la entrevista con el señor Evandro Carvalho. Veamos. Yo creo que para reducir la brecha digital y fortalecer la innovación tecnológica, el camino a seguir es la cooperación. Cooperación entre los gobiernos, el sector privado y los centros de investigación de los países BRICS. En las últimas cumbres este tema ha tomado un protagonismo que no tuvo durante la primera década de los BRICS. En el cumbre del año pasado, por ejemplo, los países BRICS reconocieron la importancia de la economía digital para la recuperación económica global y los desafíos para desarrollar el comercio y la inversión en la era digital. Reconocieron la necesidad de la inclusión digital como una de sus prioridades, y por estas razones respaldaron una serie de iniciativas como el Marco de Parcería de Economía Digital BRICS, el Grupo de Trabajo de Economía Digital, actualizar el Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico, que es muy importante, y apoyaron una serie de iniciativas como los eventos de startups de BRICS. También podemos mencionar el BRICS Digital Forum el año pasado. Yo creo que diante de tantas iniciativas es necesario también tener objetivos concretos en cada uno de estos foros. Es muy importante eso. Y la potencialidad de esta era digital debe utilizarse también para mejorar la cooperación en diversos sectores. Yo menciono la media, los medios y la educación, que permite una mayor difusión del conocimiento y también creación de redes útiles para las sociedades en los países BRICS. Además, los BRICS podrían dar ejemplo haciendo uso de estas tecnologías avanzadas para la creación de una nueva estructura institucional digital de los BRICS que pueda ser el canal oficial de información sobre todas las iniciativas de los BRICS. Actualmente esta estructura no existe. Bueno, bienvenidos de vuelta. Bueno, hemos visto una reflexión de la lucha contra el unilateralismo y la unipolaridad, ya que la tendencia global de desdolarización se está fortaleciendo gradualmente. Entonces, ¿qué impacto tendrá este fenómeno para el desarrollo económico y social de los países BRICS? Y revisando qué es lo que implica la unilateralidad, debemos comprender también que la unilateralidad es una narrativa, es un paradigma, porque el mundo siempre fue multipolar. China lo sabe muy bien por su historia, pero también en la historia moderna es muy claro. Japón fue la segunda economía a nivel mundial en los años 90. África siempre fue un bloque de economías con un tremendo potencial, Latinoamérica lo mismo, pero eso se frenó porque no solamente se promovió esta narrativa de la unilateralidad, sino que se defendió por medios militares. Los Estados Unidos es una corporación
político, militar, económica, con bases nucleares y militares a lo largo y ancho del planeta. Latinoamérica, África, Asia no apoyaron la unilateralidad, sino que fueron obligados a aceptar esta narrativa, este paradigma. Y en este mundo actual, los Estados Unidos han demostrado por sus últimos fracasos militares que ya no tienen la capacidad de seguir sosteniendo esta narrativa unilateral. Tuvieron un fracaso sin nombre, sin parangón en el Medio Oriente, donde perdieron 3 trillones de dólares para tratar de controlar una zona que hoy en día no controlan, para tratar de controlar un recurso, el petróleo, que hoy en día no sirve para el mundo, producto de la crisis del calentamiento climático. Y en ese contexto en que los Estados Unidos ya no son capaces de sostener este poder unilateral, surgen estos bloques que siempre existieron, con una visión y una cosmología diferente de cómo se tienen que hacer las relaciones internacionales y buscando soluciones concretas que atiendan a estas esperanzas, a estas necesidades. Parte del proceso de desdolarización es el cambio de paradigma, porque no se trata solamente de salir del dólar. Eso también viene acompañado de la formación como el Foro de Cooperación Económica en Shanghái, también de, no la revuelta, pero de la noción tan clara de que las Naciones Unidas no son un organismo que promueva la paz, que la Organización Mundial de Comercio no protege los intereses de las potencias. Podemos decir que tenemos un nuevo orden de modelo de gobernanza global. La desdolarización se ha convertido en una tendencia surgiendo con rapidez a nivel mundial y los llamados a establecer otras monedas que disminuyan el dominio de Estados Unidos en el comercio global siguen aumentando. Leticia Martínez, periodista de la televisión pública de Argentina, opinó sobre este tema. Bueno, es muy interesante y repito, desde la mirada de la Argentina, que creo que puede ser un país que se puede convertir en un país testigo. Hemos conocido recientemente incluso el aporte de China con yuanes para pagar, parte de lo que tiene la deuda de la Argentina es uno de los grandes temas de la falta del dólar y todos los problemas que eso conlleva, ¿no? La falta de dólares en el país, que, por un lado genera que se tengan que aplicar ciertas restricciones por el faltante y la dependencia del dólar, es decir, que todo este contexto que surgen y que creo que en gran parte la guerra en Ucrania ha modificado o ha, si se quiere, avanzado o revitalizado esa discusión del dólar y de la necesidad de no depender tanto de esta moneda y que ha generado, por ejemplo, algunas primeras experiencias, por ejemplo, en la relación comercial entre Rusia y China, el hecho de que se empiece a plantear el negociar en sus monedas locales y no hacerlas a través del dólar. Y esto, repito, desde la experiencia de Argentina en la cual sufrimos las consecuencias de no contar con estos dólares, por supuesto las oportunidades que se abren para negociar o para comercializar y que se puedan llegar a dar en otras monedas o como planteaba el caso de los yuanes en la Argentina, por supuesto que es completamente relevante y que desde nuestro país lo miramos con muchísimo interés porque, repito, sufrimos estas consecuencias de la dependencia del dólar y la ausencia de esta moneda que no nos pertenece. Creo, a su vez, que es una medida que no vamos a ver a corto plazo, quizás, las reales consecuencias que puede tener, pero me parece que sí estamos frente al menos los primeros pasos de empezar a plantear, a cuestionar con más fuerza esta dependencia de la moneda estadounidense, que repito, seguramente va a ser algo más a largo plazo, pero que se está empezando a dar ese camino de la necesidad de, por ejemplo, poder empezar a comerciar en otras monedas o que otras monedas empiecen a tener una relevancia similar a la del dólar, pero me parece que es un camino a largo plazo en el cual se están dando los primeros pasos. Bueno, bienvenidos de vuelta. Bueno, recientemente el concepto sur global que mencionó usted en la primera respuesta ha seguido ganando protagonismo y se ha convertido en un tema bastante candente en la comunidad internacional. Recordamos que el canciller chino Wang Yi, durante su participación en la conferencia de representantes de alto nivel sobre asuntos de seguridad de los BRICS celebrada en Sudáfrica, presentó la propuesta china de fortalecer la cooperación del sur global. Entonces, María, por favor, ¿qué impacto tendrá el surgimiento de este concepto sur global?
Bueno, creo que hay dos líneas muy importantes de análisis, muy fructíferas para comprender el sur global. La primera es lo opuesto a lo que es el norte global, el Global North, porque China está en el norte literalmente, Norcorea está en el norte, pero no son parte del norte global. Entonces, ¿qué es el norte global? Se entiende como las instituciones financieras, el sistema político que tiene como epicentro los Estados Unidos, que si bien está en el norte, vuelvo a repetir, es un paradigma, es una narrativa, porque no tiene que ver con la locación geográfica. ¿Qué más al norte que Norcorea? Pero no es parte de este paradigma. El sur global es la respuesta a reconocerse como todo lo que se opone a eso. Es decir, al sur global no le conviene, no le ha convenido participar de las instituciones financieras a nivel internacional. Argentina es uno de los mayores ejemplos del desastre que provocó la participación, Latinoamérica lo mismo, África, y este concepto, por tanto, de oposición tiene también el empoderamiento de una nueva narrativa que reinterpreta la multipolaridad. Ese es, yo creo, un antecedente muy importante para analizarlo, pero lo otro tiene que ver con el contexto de la nueva Guerra Fría, porque en las oposiciones globales la periferia siempre es el espacio donde se miden las fuerzas de las potencias. Y los Estados Unidos han sido tremendamente antagónicos en estos últimos años por el miedo que tienen tan grande a perder su rol unilateral. Sabemos que esta narrativa no viene de China, pese a que China se ha convertido en una potencia a nivel global, sino que viene unilateralmente de los Estados Unidos. Entonces, este llamado sur global, primero, es un bloque que se reconoce a sí mismo, a diferencia de los intereses unilaterales, que eso es algo nuevo, porque el llamado sur global estaba bajo el control absoluto de la narrativa y de las instituciones financieras internacionales, de las instituciones políticas. Es un empoderamiento, es un repensar también qué es lo que quieren esos bloques para su futuro, para su economía, pero también es un campo de disputa a nivel global. Entonces creo que el sur global, al igual que el BRICS, al igual que China, pueden contribuir a reinterpretar esto en términos de colaboración. ¿Y qué mejor ejemplo que el BRICS? Donde se representan economías de distintas zonas geográficas, de distintas historias, de distintos intereses geopolíticos, pero que conviven y que cooperan en base al acuerdo común, al entendimiento de un nuevo paradigma que sea multipolar. Bueno, decimos que el surgimiento de este concepto sur global tiene mucho impacto muy importantes, muy positivos para la reforma y la diversificación del sistema de gobernanza global. Sobre el fortalecimiento de la cooperación en el marco del sur global, el señor Evandro Carvalho también compartió con nosotros sus comentarios. Escuchemos. El sur global es una expresión, un signo para designar a todos los países que no forman parte del grupo de países poderosos de Occidente. Por lo tanto, no es un concepto geográfico, sino político, que lleva consigo la demanda legítima de los países en desarrollo y las economías emergentes de una mayor participación en los procesos de toma de decisiones internacionales. Sucede que las potencias occidentales están asumiendo abiertamente y cada vez más la defensa exclusiva de sus intereses sin tener en cuenta las consecuencias negativas que sus decisiones tienen sobre los pueblos del sur global. El poder de participación no se gana, se conquista. Y esto es lo que buscan los países del sur global cuando se unen en torno a iniciativas que promuevan su desarrollo económico y también social. Hay una pérdida de legitimidad y fuerza en el liderazgo de los países de poder occidentales. Y esto aumenta la crisis del multilateralismo. Por tanto, yo creo que defender el multilateralismo implica necesariamente defender la reforma de la gobernanza global de forma que beneficie a los pueblos del sur global. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias María y Carolina por compartir con nosotros sus valiosas observaciones. Muchas gracias a ustedes, encantada de participar. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Bueno, así terminamos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.